Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa mesa, que vai ser muito interessante, com as escritoras Giovana Ribeiro e Zoe Beck. Nossa mesa se chama Medo e Literatura. Eu quero começar primeiro agradecendo o apoio da Feira de Frankfurt, do Leia Mulheres, das editoras Incompleta, Instante, Planeta, Relicário e Todavia. Agradeço também o convite para mediar essa mesa, estou muito contente e eu acho que vai ser uma conversa bem importante para o momento que a gente está vivendo. Vou apresentar primeiro as escritoras, então temos aqui a Giovana Ribeiro, que ela é da Bolívia, é escritora e doutora em literatura hispano-americana pela Universidade da Flórida e autora do livro Terra Fresca de Sua Tumba, publicado no Brasil pela editora Incompleta. Temos Zoe Beck, da Alemanha, escritora, actúa como editora, traductora y directora de doblajes. También tiene un buen palmarés en su Paradise City, que se llevó el Deutsche in France, que es un premio sobre romances o novelas policíacas. Bueno, después de esa charla, por favor, quien esté aquí viéndonos, pueden perfectamente hacer preguntas en alemán, español, portugués, inglés, en todo lado. ¿Ok? Estamos también con un equipo de traducción simultánea y de traducción de señales brasileñas, conocido como idioma Libras. Y también muchas gracias al equipo técnico que nos apoya y que permite que podamos, de hecho, estar aquí todos juntos. Les cuento también que en octubre tendremos el último debate del año sobre la vida privada y la literatura, con la participación de las escritoras Ariana Howings y también con Cidinha da Silva. La mediación será de Adriana Couto. Bueno, comienzo con una pregunta un poquito más general. El momento que vivimos hoy, lo que vivimos en el día de hoy, en el antropoceno, ¿no? Este periodo geológico que tiene como marca el hombre, que se inició de repente después de la primera bomba atómica, ¿no? En Nuevo México, y para otros el inicio del antropoceno sería la revolución industrial. En fin, hay una discusión allí de cuándo comienza, ¿no? El periodo llamado antropoceno. La cosa es que es un periodo geológico, básicamente, en que habría la capacidad humana de destruir el planeta como tal y gran parte de lo que en él existe, ¿no? Y bueno, es lo que estamos viviendo hoy. En los últimos tiempos notamos también que mucho de lo que se decía antes, que se creía que era algo como para el futuro, ¿no? El cambio climático, eso es por allá, lejos en el futuro. No, esas cosas se están haciendo visibles de forma muy, ¿no? Prematura, digamos, de forma muy rápida. Vemos que hay incendios, inundaciones, etcétera. La pandemia también nos llama la atención desde esa perspectiva. Es un resultado de esa devastación de la naturaleza. Así que podemos decir que el futuro, la verdad, ya llegó. El futuro es ahora. En ese escenario un poco asustador en el que vivimos, ¿cuál es el papel de la literatura? Y específicamente, ¿qué papel tiene la literatura de terror o de miedo para esta época? Por favor, les pido una respuesta. En cualquier orden. Sí, Giovana, puedes comenzar. Bueno, primero, Carola, muchas gracias. Quiero agradecer mucho a los Goethe Institute de las diferentes ciudades que están organizando esto y a las editoriales que están apoyando esta conversación tan interesante. Bueno, se me escapan algunas de las cosas que dijiste por el portugués, pero voy a intentar
responder qué papel tiene la literatura en el antropoceno. Bueno, en el caso de Tierra Fresca de su tumba, tengo personajes que de algún modo encarnan el límite de un sujeto en el antropoceno, ¿no? Por ejemplo, en Hermano Siervo, tengo esta pareja que debido a la precariedad laboral tiene que someterse a la experimentación de la farmacéutica moderna. Entonces, de algún modo, el sujeto humanista ha pasado a ser un sujeto puramente carne, un laboratorio en cuyos músculos, en cuyo cerebro se pueden operar distintos experimentos, ¿no? Este sujeto de experimentación para mí es de algún modo el límite del antropoceno. Es decir, que se ha perdido esta capacidad que la Ilustración soñó de tener a, no sé, por ejemplo, un sujeto artista capaz de pensar el mundo en sus diferentes dimensiones, ¿no? En cambio, este sujeto de total, de total experimentación, este sujeto de algún modo está expuesto a que el capitalismo haga sobre su carne cualquier cosa. Entonces creo que la literatura puede con su imaginación dramatizar estos escenarios. Creo que la literatura puede sacar los miedos y ponerlos a la luz para que podamos exorcizarlos. De otro modo, estos miedos van a seguir generando, van a seguir saliendo por otras vías colectivas, ¿no? Van a seguir generando expresiones de violencia como la delincuencia, por ejemplo. Van a seguir creando modelos tanatológicos terribles en la sociedad. Entonces, ¿qué puede hacer la literatura? La literatura puede hacer lo que hizo la psicología en el siglo XIX, que fue de algún modo avisorar lo que se venía con el Holocausto, con el nazismo, con el fascismo. Creo que la literatura en este sentido puede adelantarse y a través de esta capacidad de ensoñación, y cuando digo ensoñación no me refiero simplemente a mirar un mundo perfecto, ¿no? Sino ensoñar también los miedos, esta capacidad de elaboración psicológica, de dramatización, de crear personajes que se nos adelanten, sea para advertirnos o sea para exorcizarnos. Creo que esa tarea de la literatura es fundamental. Y ya que en el pasado las ciencias más importantes fueron astilladas, es decir, eso que era la filosofía y que era capaz de reunir muchos saberes fue desestructurado porque al capitalismo le interesa manejar un mundo taxonómico en categorías. Entonces creo que la literatura puede de algún modo ir conquistando este lugar que la filosofía dejó en el vacío, ¿no? Es una tarea mayúscula, pero creo que ese desafío lo debemos asumir en esta parte del siglo XXI o estamos perdidas. Muchas gracias. Muito obrigada, Giovana. Sim. Gracias, Giovana. Soy. Ich übernehme jetzt mal. Ja, also auch von mir vielen, vielen Dank für die Bueno, Einladung. yo comienzo a responder. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están aquí. Es un trabajo increíble, ¿no? Estaba escuchando aquí lo que estaban diciendo. Es increíble lo que logran hacer. Das wird immer gesagt, hat einiges vorweggenommen von dem, was dann während der Corona-Pandemie dann auch tatsächlich geschehen ist. Ich weiß nicht, Creo que definitivamente yo también en la pandemia del coronavirus me di cuenta que venían ocurriendo cosas semejantes, ¿no?
Antes de la pandemia, antes del coronavirus, había algunas cosas, había películas, había varias cosas, seriados, ¿no? Was ich mir ja ausgedacht hatte, war, wie kann so eine Gesellschaft aussehen, wenn sie durch Yo me pongo a pensar cómo, cómo esta sociedad que sufrió tantas cosas, guerras de pronto no tanto, pero enfermedades, catástrofes, cosas climáticas, ¿qué hace esto con la gente, no? Nosotros podemos creer mucho en el gobierno, ¿no? La gente se siente satisfecha si tienen a alguien que dice, ah, bueno, listo, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Confíen en nosotros y ahora pueden relajarse que esto ya no es problema de ustedes. Yo usé ese escenario para analizar algunos puntos. ¿Cuál es el valor de la verdad, por ejemplo? El valor de la libertad. El valor de libertad de pensamiento, de decidir lo que puedo hacer con mi cuerpo, por ejemplo. Eso también es un capitalismo, ¿no? Porque el cuerpo te trae datos y es capital. Así que esas son preguntas que yo me quise hacer allí antes inclusive de la pandemia del coronavirus. Lo transformé en un libro, ese tipo de preocupaciones. Y como estamos hablando de esta cuestión inicial, de esta pregunta inicial, yo no quisiera que mis lectores o lectoras tuvieran miedo al leerme, pero tampoco quiero que no lo tengan, porque yo creo que la verdad, lo que la literatura trae son cuestiones que de repente no son para ser respondidas, son preguntas que deben formularse. Hay que analizar qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué podría pasar si nosotros como sociedad seguimos en este camino? Porque la verdad está todo muy difícil, ¿no? No lo podríamos responder en un único libro. Así que, no sé, me parece que es como por ahí la función de la literatura. Creo que eso lleva a que la literatura pueda contribuir a un nuevo ciclo de discusiones. Pero la literatura tiene que ser entretenimiento también, tiene que ser divertida hasta cierto punto. Y una época como la de ahora, en la que estamos viviendo el terror político en el mundo real, hay tantas cosas ocurriendo, ¿no? Si vemos 5, 6, 7 años atrás, por ejemplo, tantas cosas que no podíamos imaginar, que queríamos imaginar y que pasaron. Cosas que están ocurriendo. Fíjense, por ejemplo, la catástrofe climática, lo que está pasando en Afganistán, todo lo que viene ocurriendo. Aún fuera de eso tenemos la pandemia. Podemos tener inclusive ver un cierto escapismo en la literatura. Hay un ramo de la literatura también que es importante y en tiempos como los actuales crecemos. Vemos que las personas se interesan y yo no voy a decir que, bueno, ese tipo de literatura es una literatura correcta o equivocada, no. Pero lo que sí me interesa de repente es la literatura que trae dudas, preguntas, cuestiones, que hace, que cuestiona, que indaga, que no se da por satisfecha. Podemos tener una discusión tal vez más privada. Creo que el texto sirve para eso, por lo menos esa es mi opinión. Me hace pensar en ese sentido. Nuevas ideas. Es verdad. Giovanna, y de hecho te hago una pregunta a ti que se me ocurre. En tu libro, En Tierra Fresca, tú nos traes el género del terror como un escenario latinoamericano también, ¿no? Como el escenario de Bolivia concretamente. En tu opinión, ¿qué crees tú que hay de concreto, específico? ¿Qué le causa horror, miedo a la gente en este continente? ¿Y qué es tan diferente en Latinoamérica en lo que se refiere al miedo que sentimos los latinos si se compara con algunas potencias hegemónicas como Estados Unidos o Europa? ¿Qué hay en común y qué hay de diferente? Te pregunto, ¿a qué miedos de qué miedos nos defendemos, de qué miedos escapamos aquí
¿Y qué es específico de nuestra tierra? Bueno, justo estaba pensando mucho en general para el ser humano qué es el miedo, ¿no? Y creo que lo que a toda la raza humana, incluyendo también a los sujetos animales, lo que produce miedo es un sentimiento de extrema vulnerabilidad, ¿no? De estar ante una situación en la que has perdido cierto control sea de tu cuerpo, de tu economía, de tu vida, ¿no? Ese sentimiento de que la pequeñez de lo que somos frente a una circunstancia mayor no va a ofrecerte ni recursos físicos, a veces ni epistémicos ni cognitivos para defenderte de este superpoder que se instala, sea desde el Estado, desde la economía. Entonces, yo vivo en Estados Unidos ya hace más de una década y bueno, viviendo aquí, una de las cosas que me llama mucho la atención es el miedo republicano, ¿no? El miedo que tiene estos nombres como la defensa de los derechos individuales, ¿no? Hay un endiosamiento del individuo, pero no esa individualidad primera, original, en que se defendió el sujeto democrático, ¿no? El sujeto como persona política, sino aquí importa un individuo que es en realidad un propietario, es un individuo que es dueño de algo, esta dueñidad, esta apropiación de las cosas, de la casa. Por eso alguien puede matar a un intruso, por ejemplo, y asegurar que lo hizo con el derecho de estar en su propia casa, ¿no? Este concepto de tenencia es el individuo. Por lo tanto, el miedo en Estados Unidos consiste en que ese individuo sea atravesado por lo colectivo, por el vecino, por la comunidad. Hay un terror a la comunidad. Y por eso también le llaman comunismo a cualquier iniciativa en que la colectividad funcione, en que haya una comunidad operante. En cambio, en países latinoamericanos, y concretamente el modo en que yo intenté que mis personajes se enfrenten a sus miedos, los miedos tienen que ver con no poder sobrevivir, es decir, no encontrar los elementos de supervivencia, ¿no? Ni siquiera es de mantener lo que ya tengo, sino son elementos de supervivencia. Entonces, en ese sentido, uno de los miedos grandes de mis personajes es a no encontrar justicia, ¿no? Y creo que también es un miedo mío de que en los distintos niveles de la existencia la justicia no sea posible. Tanto en el arte hemos cometido muchas injusticias cuando se olvidan aportes literarios durante décadas, es un tipo de injusticia, pero también está la justicia, la injusticia sistémica, ¿no? Aquella que genera olvidados, periferias, márgenes. Algo que dice Judith Butler y que me parece muy interesante es esta administración, este reparto de la vulnerabilidad. Ustedes de tal población van a ser vulnerables de tal modo y ustedes van a ser de otro modo. Entonces, en Tierra Fresca de su tumba, por ejemplo, tengo el caso de una joven menonita que así es parte de un montón de víctimas. Esto ocurrió en la realidad hace varios años ya, de violaciones masivas. Y esta adolescente no puede obtener justicia por los elementos culturales, religiosos que rodean el caso. Entonces aquí me interesaba mostrar que el pueblo puede ejercer otro tipo de justicia, ¿no? Entonces creo que uno de los miedos fundamentales en América Latina es a no encontrar justicia que está muy ligada a la verdad, ¿no? No hay justicia si no tocamos la verdad. Y en este sentido, creo que la mayor parte de mis cuentos intentan esta construcción de una verdad. Muchas gracias, Giovanna. Zoe Beck. Increíble, muchas gracias. El año pasado, Zoe, tú compusiste
un libro que podríamos pensar en él como si fuera una novela distópica, tal vez, Paradise City, que nos muestra una Alemania del futuro, una Alemania que sufre las consecuencias del cambio climático, entre otras cosas, ¿no? Te hago esta pregunta muy parecida a la que le quise hacer a Giovanna, y es lo siguiente: cuando piensas en Alemania, ¿no? En tu libro, ¿qué miedos tiene el alemán? ¿Qué miedos tiene la alemana? ¿Qué miedos tú quisiste trabajar en tu libro que tú crees que están relacionados justamente a Alemania como tal? En tu libro, por ejemplo, estamos hablando de un futuro distópico. Hay una capital que sale de Berlín, va para Frankfurt. Berlín, con todo lo que significa, se deshace, ¿no? Se pierde. ¿Qué miedos hay ahí por detrás de tu escritura en el alma alemana, digamos así? Oh, ich war stumm geschaltet, Entschuldigung. So, Perdón, estaba en el mudo. Bueno, ahora sí, seguimos. Yo me pongo mucho a pensar sobre los miedos de los alemanes, específicamente en la pandemia, porque yo creo que las cosas se volvieron un poco más complicadas. Cosas que ya estaban allí latentes comenzaron a hacerse visibles y en los últimos años se hicieron así, totalmente abiertas, ¿no? Creo que la gente de Oriente cree que el crecimiento económico va a parar. Eso es un miedo. Sabemos que la década de 80 nos mostró que cosas en Alemania iban a cambiar, ¿no? Pero en la Alemania federal, por ejemplo, siempre se veía esa curva ascendiente como la economía pujante, crecimiento 100%, los autos cada vez más grandes, cada vez más modernos, los apartamentos, las casas, todo más grande, todo más bonito y el miedo de que eso no sea posible el próximo año es un miedo concreto. Los hombres alemanes tienen mucho miedo de que el crecimiento acabe, de que el crecimiento económico cese, de que el crecimiento económico llegue a su fin. Y eso es algo que los partidos políticos a veces tienden a ignorar. Yo creo que la población, parte de la población por lo menos, está feliz en Alemania cuando se dice, no, el crecimiento económico va a seguir, su carro será cada vez más grande, su casa será cada vez más grande, a la gente eso la tranquiliza. Esos miedos son importantes y se traducen en la forma de ser del alemán. Específicamente el alemán, el hombre alemán, se definen por esas cosas, ¿no? No sé, yo me puse a pensar en un futuro de dentro de 100 años, por ejemplo, y yo quería de repente quitarle a los alemanes algunas cosas que yo creo que en el futuro no van a tener. No habrá más autos, no habrá más dinero y la población alemana continúa viva y, ¿no? Me parece que les puede dar mucho miedo y yo les dejé el trabajo a los alemanes del futuro. Eso es importante, claro. Las personas, los alemanes se definen mucho por su trabajo, por su casa, por su barrio. Y fue por eso que yo transferí la capital a Frankfurt, porque Berlín es una ciudad que me encanta, claro. Berlín, pues algunas cosas no son perfectas y eso me encanta. Eso tiene su elegancia, su gracia. Pero para ese alemán que quiere la perfección y está en la lucha, Berlín no es lo suficientemente perfecta, pero Frankfurt no. Frankfurt tiene el centro financiero, un super aeropuerto internacional que funciona mejor que el de Berlín, que es maravilloso. Pero, en fin, no sé, me pareció gracioso tomar eso, ¿no? Tomar esa región con toda su infraestructura justamente para eso, ¿no? Justamente para ver qué pasaría, quitándole al alemán esa posibilidad del miedo. La salud funciona, todo funciona. Los problemas de quien está súper bien, ¿no? De quien está en el lujo completo siempre. Yo creo que quise también introducir algunos miedos. El miedo a la enfermedad,
miedo a enfermedades contra las cuales no tenemos aún soluciones. Escribí el libro antes de la pandemia, mira qué interesante. Pero si una sociedad del bienestar tan saturada como es el caso de Alemania, con tantos miedos que son infundados, ¿no? Imaginarios, si no vemos eso, que tenemos miedo a eso, que tenemos miedo al cambio climático, y si esta sociedad es amenazada por algo que no logra controlar, como un virus, una bacteria, un cambio climático, ¿qué será lo que pasaría con el estado de las personas, ¿no? En mi ficción, a las personas yo les quité la libertad. No pueden hacer lo que quieren. No pueden hacer lo que les gustaría. No. Ellas tienen que respetar el régimen de salud dictatorial, porque está allá en su cuerpo, en su psiquis. El resto, todo funciona. Tengo libertad, pero no sobre mi cuerpo. El sistema me dice que yo no puedo hacer eso, que puedo hacer esto, que no puedo hacer esto. Y puede ser una sensación buena para mucha gente, pero yo siempre traigo ese punto, ¿no? ¿En qué medida yo como individuo tengo derecho a decir qué pasa con mi cuerpo? ¿Hasta qué momento el gobierno, un sistema me puede decir, debe decirme, debe hacerme pensar qué puedo hacer o qué no puedo hacer con mi cuerpo? Y yo creo que eso sí es bastante claro, ¿no? Algunos países, algunas regiones, las mujeres pierden el derecho de autodeterminación, de decir qué quieren hacer, qué pueden hacer y qué no quieren hacer. Todo está lindo, todo está muy bonito, pero no tenemos justo ese derecho de definir sobre nosotras. Solamente tenemos que seguir funcionando y ya. Y de hecho, en este momento yo me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto dejamos de decidir sobre nuestra vida para tener una vida bonita? ¿Qué queremos? Esa fue una de las cuestiones que yo quise traer. Excelente, muchas gracias. Esas respuestas me parecen interesantísimas porque mientras hay en Alemania un miedo a lo que puede venir, a lo que puede pasar, me suena que el miedo latino es un miedo a lo que ya hay, a lo que ya está aquí, a lo que ya existe, ¿no? A cosas reales que están pasando hoy, en este momento, en esta comunidad, aquí, ahora. Y que se relacionan también con el pasado hasta cierto punto, ¿no? Ustedes dos dijeron que hablamos del miedo en un sentido social, amplio, general. Ahora les pregunto sobre el miedo en una forma más subjetiva, más individual. Así que, por ejemplo, yo pienso, cuando pienso en el terror como género, siempre me vienen mucho esos términos de Freud, ¿no? El Heimlich, ¿no? Que es esto de que en alemán tiene esa sensación de miedo, de angustia, de lo raro, de lo difícil, complicado. Es una palabra inclusive que es difícil de traducir porque está relacionada al inconsciente, a lo que tú conoces pero no conoces, vives pero no conoces, ¿no? El extraño familiar se le dice en portugués, el raro conocido se le ha dicho en español ya, que es conocido pero es desconocido. Está dentro de nosotros. Bueno, para ustedes, ¿qué es ese raro conocido, ese extraño familiar, esta cosa dentro de nosotros que se nos aparece en la literatura? ¿Cómo lo ven? Pienso que este Heimlich, que es tan difícil de traducir en toda su carga semiótica al español, lo hemos tomado a través primero del trasvase que se hizo al inglés como lo uncanny, ¿no? Aquello que realmente de repente se nos presenta con otra potencia, se nos presenta como un ectoplasma, como un espectro. Y a mí me importa mucho esta noción del espectro, de la espectralidad,
porque no está divorciada, no está separada de la presencia de un personaje. Primero quisiera aclarar que no trabajo pensando en el género, es decir, no digo voy a escribir un cuento o una novela que responda a este género y que juegue con las reglas del juego de este género, ¿no? Resulta que ya en el proceso de posescritura uno descubre evidentemente que hay elementos que sí dialogan con el género, pero no porque haya habido una premeditación. Cierro paréntesis. Bueno, en este sentido, algo que, como venía diciendo, me importa mucho es ver cómo los personajes se sorprenden a sí mismos al descubrir que tienen esta espectralidad, ¿no? Que hay algo en ellos que se va desprendiendo. Y se va desprendiendo porque la vida en su horror, ¿no? La vida contemporánea en su planteamiento de horror, les está pidiendo una suerte de sacrificio, diríamos, ontológico. Entonces los personajes tienen que dar algo fundamental de sí. Por ejemplo, en uno de mis cuentos, en Pez, Tortuga, Buitre, tengo estos sobrevivientes del mar, este náufrago, que en realidad ha descubierto que el mar, que igual que desde el Renacimiento ha sido capitalizado a través de la piratería, que incluso ese mar que se pretende libre, ese mar que se pretende salvaje, también está marcado por los elementos económicos del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pescador que cree ver un barco que no sabe si es fruto del hambre que siente, si es una alucinación, si es un barco fantasma. Ahí estoy jugando también con las leyendas del gótico. Entonces, cuando él se acerca a este barco y descubre otros cuerpos, además de otras razas, ¿no? Descubre que estos cadáveres son de otras razas y se pregunta si ellos también, como él, eran pescadores que se aventuraron a un mar buscando especies de peces, especies marítimas, por las que les pudieran pagar más. Entonces, para mí este momento en que el pescador duda de si lo que está viendo es real o es fantasmático, fantasmagórico, es muy importante porque tiene que ver con lo uncanny, ¿no? El modo en que esta constante lucha, esta supervivencia, este cuerpo a cuerpo con las reglas no justas de la vida contemporánea, de pronto en algún momento te enfrentan a tu espectro, ¿no? Te enfrentan en el espejo, lo que ves es un espectro, no es ya esa individualidad mónada absoluta que pretende, por ejemplo, el modelo de vida estadounidense, ¿no? Yo soy yo y no hay nada que se desestructure en mí. No, al contrario, a mí me interesa que cuando trabajo este terror, que es un terror político, pero no, es decir, es un terror político, le llamaremos sutil, ¿no? Me interesa que los personajes vean su espectro. Por eso también, dentro de lo uncanny, una de los aspectos narrativos con los que me fascina jugar es con la idea del revenant, ¿no? Este sujeto que regresa después de haber explorado otras dimensiones de la vida, porque para mí la muerte es una dimensión de la vida, es una continuidad. Entonces, cuando estos regresan con un tipo de información que en realidad no pueden comunicar, ¿no? También es un momento de uncanny, de extrañeza, es un traer a la vida familiar una información que no puedo comunicar, ¿no? Y creo que esto es parte también de nuestro drama contemporáneo. ¿Cómo comunicamos el dolor intransferible? Creo que gran parte de la literatura, de las dictaduras, de la literatura del Holocausto se ha enfrentado a este desafío de comunicar el horror que he vivido como persona. ¿Cómo hago de este horror una colectividad? Entonces creo que trabajar con lo uncanny te permite tejer estos puentes de comunicar el horror de la experiencia personal
y construir con ellos una historia que incluya a otras, que incluya a otros, ¿no? Es una tarea, me parece importante y que en mi caso me interesa hacerla con sutileza, que la experiencia de cada personaje tenga algo de colectivo, pero que no le quite la singularidad, ¿no? No quiero escribir fábulas del horror. Creo que la fábula tiene como esta intención de crear épicas, ¿no? A mí me interesa respetar esta singularidad del horror. Creo que lo uncanny también es eso, encontrar el pequeño horror, lo singular, aquello que de pronto deforma mi rostro en el espejo y que lo vuelve espectral. Muito obrigada, Giovana. Fantástico, Giovanna. Increíble, muchas gracias. Zoe, O que você acha? ¿qué crees tú? Ich fand das ganz interessant, weil ich anfangs ja No, me encantó, me pareció súper interesante porque al comienzo yo había leído el título, ¿no? De original, no en alemán. Y yo pensé que era alguna cuestión de un terror de Estado, un terror que cuando se traduce la palabra terror a alemán, en alemán es como algo que viene de afuera, algo que viene a destruir el sistema, algo que viene del extremismo político, ¿no? Que viene del exterior, esa cosa grande, monstruosa, ¿no? Otro tema constante es el miedo del alemán. Y el miedo en alemán, en el idioma alemán, tiene una connotación distinta. Miedo es algo que uno no puede tener, ¿no? Los niños tienen miedo, los adultos no pueden tener miedo. Y la gente es miedosa y eso es una cosa terrible, ¿no? Pero es algo que no nos gusta tener, es algo que le tenemos miedo a tener miedo. Así que del terrorismo es bueno tener miedo porque es algo de afuera. Entonces el terrorismo sí se justifica tener el miedo al terrorismo. Miedo al terrorismo, todo bien. Otros miedos son vulnerabilidades, son puntos débiles, son cosas que te hacen débil, frágil, porque los alemanes quieren verse como alguien fuerte, pero la realidad es totalmente distinta, claro. Los miedos son algo que hacen parte de la vida. Existe el miedo de lo extraño, evidentemente, pero lo que me parece más interesante aún es el miedo de aquello que puede ocurrir dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué puedo hacer como ser humano? Me parece muy interesante ese aspecto fantasmagórico como lo mencionaste. Pensando un poquito en Edgar Allan Poe, por ejemplo, pensando un poquito en ese noir, ¿no? En las sombras, en las figuras nocturnas, pensando un poco el espejo, ¿no? El terror que el espejo genera. Hay figuras que aún no tienen una imagen en el espejo, se sienten pero no se ven, como Dorian Gray, por ejemplo, un retrato, un espejo, cosas que nos ocurren, cosas que pasan y cosas que logramos hacer con lo que vemos. A partir de eso se genera el terror político, ¿no? A partir de lo que no podemos ver. Así que esos cambios políticos, ese cambio, ese giro a la derecha, cuando las personas se preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Y hasta dónde iría? Y muchas personas deben haberse visto al espejo y deben haber sentido que podrían ir muy lejos, ¿no? Que harían cosas que como ser humano de repente, como ser humano democrático no podría permitirme, ¿no? Tengo ganas de hacer cosas ilegales, son cosas en donde nos asustamos a veces con lo que vemos en el espejo. Otras personas dicen, bueno, estoy bien, entonces yo estoy bien, los otros que, pues que se las arreglen, ¿no? Que se mueran, que luchen entre ellos. El mar Mediterráneo es muy lejos de mi casa. Lo importante es que yo esté bien.
Personas que hace 10, 20 años atrás tenían un discurso muy distinto a ese, ¿no? Así que esos cambios que veo en la vida, en los personajes, yo intento reflejarlos, ¿no? Ese espejo que yo digo, uy, no soy el mismo que era. Ahora soy corrupto cuando yo no quería serlo. No tengo tanta bravura como imaginé, no tengo tanta valentía como imaginé. O a veces la persona se mira al espejo y dice, uy, yo soy más valiente de lo que pensaba. Y esos momentos se pueden describir en la literatura. Y son momentos que tienen una vertiente colectiva muy importante también, ¿no? Muchas personas logran identificarse, mostrar un poquito en este desarrollo personal, individual, cuando podemos también perfectamente perder el control de nuestro nivel individual, aparece el radicalismo, ¿no? ¿Qué tipo de radicalismos aceptamos? Es muy interesante este tipo de colocación. Es verdad. Yo tengo otra pregunta aquí que me llama la atención. Y como hablábamos del miedo justamente, ¿qué la literatura puede hacer o qué la literatura podría contribuir? O mundo atual. Agora eu meio que inverto um pouco essa pergunta para perguntar, talvez a literatura seja Tal uma vez la forma de literatura ajudar a gente a seguir nos adiante, ayude justamente a seguir adelante. digamos, para um futuro tão difícil. O que vocês leem? Que ¿Qué creen livros, que ustedes? autores vocês acham ¿Qué que leen podem ustedes? ¿Qué libros contribuir leen ustedes y les como sirven leitura nessa como época de lectura en pandemia que esta época de vivemos? pandemia? Me Talvez gustaría saber un poquito de ustedes, ya no como escritoras, sino como que leituras lectoras. vocês ¿A qué citam? lecturas ustedes intentan agarrarse como en un naufragio? Bueno, yo quiero aprovechar de comentar un par de cosas que a mí me ha generado mucha esperanza, ¿no? Porque evidentemente construir esperanza en este límite que hablábamos del antropoceno, donde eso humano que fuimos, de repente nos coloca en, en otra esfera ontológica y nos descubrimos poshumanos, ¿no? No porque estemos convertidos en zombies o porque tengamos prótesis y chips, sino poshumanos simplemente porque ese horizonte de posibilidad ontológica en el que creímos durante, qué sé yo, la ilustración, ya no es posible, ¿no? Por eso somos poshumanos, porque ahora tenemos que repensarnos como raza, como, no sé, como una energía que si no, primero, si no recoge la humildad dentro de sí, nos vamos a enfrentar a la extinción de la propia especie. Entonces, en ese cuadro bastante siniestro del que a veces con frecuencia me hago consciente, pienso que construir utopías desde el arte, construir la esperanza como un lugar que nos energice y que nos dé fuerzas para pensar en otras posibilidades de construcción civilizacional, es difícil, es duro. Sin embargo, estuve leyendo la novela Sumar de Diamela Eltit, ¿no? Que habla sobre construir una colectividad en la calle y cómo esa calle ha existido siempre y estos sujetos marginales como los vendedores ambulantes que los veíamos o tendíamos a verlos como parte de un paisaje, ¿no? Oh, sí, fui a tal lugar y me compré, no sé, este souvenir de un vendedor ambulante. Y de repente pensar en qué es ser ambulante en una calle latinoamericana, sea en Chile o sea en Bolivia, ¿no? Pensar en esta errancia donde el Estado no te protege y sos errante en todos los sentidos. Sos errante porque no tenés un seguro médico, no, lo único que tenés es tu cuerpo ambulante, ¿no? El cuerpo propio y el cuerpo de tus compañeras ambulantes que van creando una economía sumamente precaria al paso. Y sin embargo, Diamela Eltit
construye con estas periferias, con estos residuos del modelo de Estado-Nación, construye un cuerpo que te transmite muchísima esperanza, ¿no? Es la posibilidad de hacer algo con lo poco, ¿no? De hacer algo con otra ideología. Entonces, sumar, te dan ganas de sumarte a ese cuerpo que camina y que haces un éxodo urbano en correspondencia o no diré como correlato, porque no es un correlato, es un acompañamiento de los otros éxodos planetarios de los que somos testigos a veces de un modo demasiado indiferente, ¿no? Como por ejemplo los éxodos que vienen de Centroamérica cruzando México para entrar a Estados Unidos, o los éxodos de Europa que cruzan desde África, esos mares llenos de tantos peligros. Entonces, sumarse a ese éxodo a mí me parece construir una utopía. Uno puede no tener semejantes circunstancias, pero es posible sumarse, ¿no? Creo que esa es una literatura que me ha transmitido muchísima fuerza, muchísimas ganas de sumarme a algo, de decir, no puedo dejar que se acabe mi existencia si no me sumo a algo, y no algo que sea superinstitucional, no algo que esté establecido, sino sumarme a estos éxodos periféricos de alguna manera. Otro texto que quiero comentar brevemente es el pensamiento de Manuel Coxia, ¿no? El filósofo italiano. Coxia tiene varios textos en los que vuelve la mirada hacia la naturaleza, pero no hacia esta naturaleza que el naturalismo nos regaló, en el que estamos como sujetos contemplativos de una cosmética que se nos ha sido dada para nuestro placer, nuestro hedonismo, sino la naturaleza como un modelo realmente de ontología, ¿no? Como una inteligencia que puede prescindir absolutamente del sujeto humano, ¿no? La naturaleza, además, como este vínculo extraterrestre, ¿no? Volver a revisar a Copérnico, a Giordano Bruno, a Galileo Galilei para descubrir su verdadera propuesta. La Tierra no está separada de nada. Somos un vínculo con las galaxias, con el cosmos, y haber pensado que la Tierra lo era todo, es también parte de nuestra desgracia climática, ¿no? No habernos pensado como parte de un cuerpo cósmico mayor. Emmanuel Coxia me transmite también esa utopía inmensa con el cielo. Muito obrigada. Adorei as dicas, muito boas. Zoe, Gracias. o que você está lendo? ¿Y tú, Zoe, qué estás leyendo? Ich habe tatsächlich mir einige Sachbücher geholt. Bueno, estoy leyendo varios libros, varios textos de no ficción con diferentes temáticas. Libros sobre qué va a suceder en el planeta con el clima. Claro, eso no me ha ayudado mucho, no me ha dejado de buen humor. Y bueno, pero ya leí este tipo de libro antes, cuando hacía la investigación para la novela. Pero en esta lectura, de alguna manera he tratado de buscar algo que me mostrara un camino, pero no me ha ayudado tampoco, debo admitirlo. En Alemania, muy pronto, tendremos elecciones y, bueno, uno de los partidos, me imagino, va a defender el planeta, el futuro, y ojalá las personas cambien un poco su modo de pensar. Pero hace muchos años he intentado entender a las personas por qué están tan preocupadas por su modo de vivir, por el status quo actual, y no son capaces de entender que nosotros, como especie, como planeta Tierra, solo vamos a sobrevivir con cambios realmente radicales.
Yo creí que con la pandemia las personas se darían cuenta de eso, pero la verdad es que no. Y la humanidad, las personas, todas que veo a mi alrededor, trato de entenderlas, pero yo tampoco he avanzado, tengo que confesarlo. Y hay buenos libros que he leído en los últimos meses. Todavía los tengo en la cabeza. Schattenkönig, la traducción sería El Rey de las Sombras, que es un libro muy interesante de una persona que al escribirlo tenía todavía otro libro en la cabeza y su fuente fue básicamente las historias orales contadas por las personas. Y este libro me dio esperanza porque hay tantos elementos con los que nos preocupamos y se nos olvidan cosas importantes. A veces no vemos lo que es importante y quizás haya algo positivo que esté ocurriendo. Yo tengo esta esperanza. Quizás algo muy bueno esté ocurriendo en este planeta, en este momento, que nos vaya a salvar a todos. No lo sé. Pero esta idea, ese pensamiento de que hay muchas cosas que no conocemos, no hemos considerado, pero que están ocurriendo, están sucediendo, están en los periódicos, están en la realidad y no las conocemos, no las capturamos por completo. Y quizás sea necesario un cambio de enfoque. Y al hacer eso, cuando cambiamos el enfoque, podemos cambiar nuestra mentalidad, quizás nuestro rumbo. Es mi esperanza, pero es una esperanza un poco caótica, pero me aferro a ella. Y lo que quisiera arrojar al mundo, ya que estamos aquí hablando de eso, el mensaje que tiraría al mar es que vale la pena. Sí, vale la pena, por ejemplo, mirar a las mujeres escritoras de otros continentes, de otros países, porque mi sensación es desde hace un tiempo que esas mujeres están contando historias espectaculares, increíbles. Los libros de las mujeres de América Latina son increíbles. La mirada que tienen del mundo, de la sociedad, es diferente. Eso sí, puede impactar a toda la sociedad. Ya lo está haciendo, al menos a mí. Un aspecto muy importante que es el papel de las mujeres que escriben en este momento. Si tenemos tiempo, quiero volver a este punto. Ahora voy a leer las preguntas del público. Me ha llegado una pregunta de Marcelo Estepon, de Brasil. Él pregunta, en la visión de ustedes, ¿estamos en la era de la ansiedad, del miedo, en una modernidad líquida? ¿Cuáles serían las salidas posibles? Es una pregunta muy importante y desafiante porque, bueno, como decía hace un momento, esta tensión entre la conciencia de una finitud, este antropoceno que ha sido nuestro lento y sistemático devenir hacia la muerte y la autodestrucción, esa tensión entre esa posición y la necesidad y el deseo de construir una utopía, un vector, una flecha que nos empuje hacia otra posibilidad, a veces nos deja sin respuestas, ¿no? Pero creo que a lo largo de la vida, las escritoras, los escritores, justamente hemos creado mundos porque no tenemos respuestas. Entonces, ¿qué posibilidades hay en una modernidad líquida donde todo es conectividad, ¿no? Recién llegué anoche de la feria de Guayaquil y en los distintos aeropuertos, ese fluir rápido de cuerpos apurados que te enfrentan a carteles donde lo que te ofrecen es conectividad total por $10, conectividad absoluta con este super chip y estos
super megabytes, ¿no? Esta conectividad que es una falacia, porque hasta qué punto estamos conectados, ¿no? Lo que yo decía también sobre la experiencia intransferible y cómo hacerla comunicable para construir un afecto colectivo. Creo que para mí una de las respuestas está en los afectos, ¿no? Me interesa, por lo tanto, hacer de mi literatura una narrativa donde también los afectos, no solo aquellos que consideramos positivos, como el amor, por ejemplo, sino los otros afectos que nos atormentan, estén presentes y desnudos, ¿no? No quiero escribir una literatura solo del conflicto, donde los personajes estén desafectados, ese antiguo minimalismo que lo malentendimos, ¿no? El minimalismo de los 90 que gran parte de la literatura latinoamericana lo malentendió y le quitó el afecto, cuando en realidad incluso el minimalismo está lleno de afectos. Creo que para mí por ahí va una posibilidad de hacer frente a una falsa conectividad en la modernidad líquida, ¿no? De crear conexiones verdaderas, sinapsis verdaderas a través de los personajes. Por eso Sumar, la novela de Amela Eltis de la que hablaba, tiene que ver también con separémonos de esta conectividad falsa y creemos cuerpos que estén conscientes de sus posibilidades, de sus músculos, de sus dolores, de sus tragedias, que lo líquido no nos diluya, ¿no? Que hagamos carne realmente. Como digo, no hay respuestas y por eso escribimos. Zoe. Zoe, ¿quisieras responder también a esta pregunta? Vielleicht nur an was ich jetzt gedacht hatte. Bueno, quizás solo decir algo. Sehr US-amerikanisch im Denken geprägten westlichen Welt dann doch sitzen. Nosotros que vivimos en una cultura occidental muy marcada, muy impregnada por la cultura norteamericana, necesitamos un cambio muy radical en nuestra forma de pensar. Y yo llegaría en realidad a otro nivel. Diría que tenemos que ver más al mundo, ver más cosas. Pero en otro nivel, con otras posibilidades, porque antes nos encontramos en un nivel muy cómodo, muy tranquilo, claro. Las cosas no serán más sencillas y esto tampoco responde la pregunta, pero quizás nos traiga más preguntas que quizás generen respuestas. Paso a la próxima pregunta, de Marcela Noenberg. Entiendo que ambas autoras refieren que ante el miedo la gente toma una postura conservadora o republicana como manera de defenderse a sí mismo. ¿A eso se refiere Zoe en el giro a la derecha? Zoe, essa é uma pergunta para você. Es una pregunta para ti, Zoe. Ja, also ich würde das jetzt gar nicht nach rechts oder links aufteilen, sondern sí, y tampoco diría hacia la derecha o hacia la izquierda. Also Extremismus hat ja immer dann auch was mit einfachen Antworten zu tun, mit einem sehr einfachen extrema, porque el extremismo siempre tiene que ver con la necesidad de respuestas sencillas para problemas complejos. Y si estas respuestas vienen de la derecha o de la izquierda, bueno, en realidad lo más importante es que a veces las respuestas son demasiado sencillas en un mundo complejo en el que las cosas cambian prácticamente a diario, todo el tiempo.
por ejemplo, el cambio climático, la pandemia. Sería maravilloso contar con respuestas sencillas. Y la derecha a veces nos da esta respuesta. El extremismo de izquierda, por ejemplo, sería una respuesta a tendencias más de derecha. Pero eso está relacionado. Pero sí, yo me temo que muchas personas tengan miedo y a raíz de eso se vuelvan más susceptibles a esas respuestas demasiado sencillas, específicamente en lo que se refiere a la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, he visto ideas como si yo como determinada comida, el virus no me va a afectar. Si no salgo a la calle, tal cosa no va a pasar. Hay respuestas sencillas, demasiado sencillas. Y con esto no quiero decir, no quiero no darle el debido valor, por ejemplo, a la religiosidad. Puede ser algo positivo, sí, pero hay respuestas demasiado cerradas, demasiado sencillas frente a preguntas que son complejas. Y esas respuestas son válidas en ciertos momentos, nos ayudan, son importantes, pero lo que ocurre cuando las personas tienen miedo es que se aferran a algo muy semejante a estas creencias. Y aquí no quisiera criticar ninguna religión, solo decir que hay sistemáticas, respuestas sencillas que se dan a preguntas complejas. Y eso nos pone en una situación en la que necesitamos a un salvador. Las personas que tienen miedo se aferran a esta persona, a ese salvador, y ya sea en la salud, en la política, es a este extremismo al que me refiero. También sería un extremismo religioso. Es algo que no es negociable. Pero estas tendencias extremistas en tiempos de miedo lamentablemente ocurren y salvan a muchas personas porque es agotador cada día pensar en qué está ocurriendo en el mundo e imaginar un futuro posible. ¿No? Muchas personas quieren algo fácil, simple, simplemente quieren saber qué van a hacer a sus 50, 60, 70 años y ahora no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. Sí, creo que parte de un miedo no procesado, sobre todo en lugares donde el capitalismo ha instalado su reino, donde nació, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Este giro a la derecha y a los extremismos es parte de una respuesta que, volviendo al tema de los afectos, de un sujeto que no ha sabido lidiar, una subjetividad que no ha sabido lidiar con una gama de afectos y que está acostumbrado a taxonomías muy rígidas, ¿no? Es un sujeto habitado por la idea de un patriotismo y de un nacionalismo. Y este sujeto que siempre estuvo ahí, de repente se ve desafiado por un mundo mucho más complejo de lo que él hubiera querido, ¿no? Un mundo que le trae las consecuencias de actitudes imperialistas, e intervencionistas. De pronto le pone en su escenario, en su propio hogar, este otro modo de lo uncanny, de lo que también hablábamos. Esto uncanny de pronto tiene rostros, ¿no? Y tienes rostros latinoamericanos y tienes rostros extranjeros. Y ese uncanny en el hogar, en su hogar, de repente le exige respuestas y la única respuesta que conoce es esta posición de extrema derecha. Y bueno, en Estados Unidos lo estamos viviendo, la pandemia ha despertado este leviatán
¿no? La pandemia de repente ha polarizado terriblemente una nación que es súper compleja. Entonces tenemos aquí una contradicción tremenda. ¿Cómo es posible que un territorio tan vasto, habitado de tantas nacionalidades, de tantas extranjerías, de pronto esté simplemente, y lo digo simplemente desde un costado horroroso, simplemente partida en dos posiciones, ¿no? Cuando hay tantos otros matices culturales? Entonces, sí creo que la pregunta que nos plantearon ya traía la respuesta. Es cierto, el giro a la derecha es parte de una respuesta al miedo, una respuesta mal administrada, una respuesta que no encontró los recursos en una subjetividad mejor nutrida, ¿no? Sino que estas subjetividades solamente tenían como un costado y por eso conocen una única respuesta ante el miedo del cambio climático, de la pandemia, todos los otros y otras que implican los éxodos. Muito obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta. Gracias, Giovanna. Voy a hacer otra pregunta de Milena Queiroz. Estas narrativas de horror contemporáneas combinan varias cuestiones. ¿Ustedes dirían que hay relación entre nuevas perspectivas del género por el espacio para escritores fuera del patrón del hombre blanco? Me gustaría entender un poco mejor la pregunta. No sé, Carola, si... Eu acho que ela está perguntando que... Talvez uma pergunta un poco parecida con a que yo creo que es una pregunta que se asemeja a la que me gustaría hacer yo. Ella quiere decir que qué puertas, qué ventanas, qué nuevas perspectivas se abren cuando el género se sale del estándar del hombre blanco, heterosexual, se expande hacia otras formas de escritura de mujeres, no necesariamente blancas ni heterosexuales. Cuando esta idea de género cerrada en el patrón del hombre blanco y hetero se expande y se nos aparecen otras voces. ¿De qué manera estas narrativas se transforman? ¿O qué nos pueden traer estas nuevas voces? ¿Qué traen de nuevo? ¿Qué traen de diferente estas nuevas voces a las nuevas narrativas? Creo que algo que a mí me importa mucho encontrar en los textos cuando los escojo, ¿no? Porque estamos también en un momento muy rico de producción literaria. Estoy segura que siempre hubo escritura, pero de pronto la emergencia de muchas editoriales independientes en todas partes ha hecho posible que se abran ventanas para que estas otras voces a las que se refiere la pregunta también participen de la invención del mundo. ¿No? El mundo siempre debe estar, digamos, abierto a la invención. Y lo que yo busco en una oferta cultural, literaria, son voces, por ejemplo, de animales, ¿no? Presencias de animales. Y creo que esto de algún modo no solo ha movilizado lo que nos planteaba la pregunta, este binarismo, una sola mirada del mundo que es la del hombre blanco, además un hombre blanco en total posesión de un discurso epistémico, ¿no? Si lo dice un hombre es porque sabe, porque la ciencia está en su boca, ¿no? Si lo dice una mujer, de pronto esta ciencia pasa a ser una anécdota. Creo que una de las cosas que moviliza para mí todos esos binarismos es los animales como protagonistas, los animales como sujetos que están, y la naturaleza como sujetos que están dentro de un conflicto literario, ¿no? En Tierra Fresca de Sutumba, por ejemplo, me importaba que
que estuvieran presentes los animales, no para hacer de ellos una fábula que portara un discurso moralizante. No me interesa que venga el animal de nuevo y yo simplemente haga una reescritura de lo humano en la figura del animal, sino que estuviera esa presencia desde mi punto de vista con todo su instinto y con toda esta presencia no doméstica ni domesticada, que estuviera ahí para recordarme que sobre la faz de la tierra los binarismos son tremendamente miserables y pobres, así sea el binarismo humano-animal, ¿no? Que venga este animal a quebrar el binarismo para decirme, para estar ahí en el cuento, para aportar una potencia y un misterio que no puede ser descifrada, porque si la descifro, de nuevo lo meto en el poder interpretativo de lo humano y de nuevo entra en un binarismo. No quiero que los animales estén ahí con su misterio y que me planteen un desafío filosófico que no se pueda descifrar fácilmente. Obrigada, Giovana. Zoe, você quer comentar essa pergunta? Zoe? Unbedingt. Wir hatten jetzt hier in Deutschland in den letzten Jahren zum Glück sehr häufig die Diskussion darüber, warum so viele Bücher, die den Kanon bestimmen. Y en Alemania ha habido una fuerte discusión sobre el hombre blanco y heterosexual que durante mucho tiempo ha tenido el protagonismo en la literatura alemana. ¿Por qué los hombres siempre han sido tan dominantes en la literatura universal? Eso ha sido cuestionado. Estamos pensando en cómo eso se puede cambiar, pero solo la reflexión no es suficiente. Actualmente las cosas están cambiando. Yo noto cómo es importante. Por ejemplo, yo en mi libro, en Paradise City, yo tengo personajes femeninas que son mujeres muy diferentes porque no hay una mujer o un hombre, un tipo de mujer o un tipo de hombre. Hay personajes muy diferentes para mostrar justamente que el sistema en sí es el problema y no la biología ni tampoco el género, sino el sistema que se estableció durante décadas, el capitalismo con sus estructuras patriarcales. Entonces las mujeres asumen el control en el libro, pero si el sistema no cambia, ¿qué ocurre? Yo pensé que había traído esto en el libro y entonces me preguntaron, ¿por qué pusiste a tantas mujeres en el libro? Jamás me hubieran hecho esta pregunta si yo hubiera puesto a muchos protagonistas hombres. ¿Qué nos enseña esto? Que hay una amplia gama de figuras masculinas, que son hombres blancos, heterosexuales, y esta es la expectativa, que haya hombres blancos heterosexuales como protagonistas. Y noto también que le falta complejidad a otros personajes. Normalmente en la literatura hay muchos hombres, en general blancos y heterosexuales, que pueden hacer todo. ¿Y por qué tantos hombres heterosexuales escribieron sobre esto y de esa manera? Cuando nos distanciamos de este tipo de narrativa, de este modo de escribir, de este tipo político y de sociedad, y nos permitimos adoptar otra mirada, es cuando tenemos posibilidades de cambiar de perspectiva, llegando quizás a la conclusión de que el camino que estamos recorriendo no es el correcto, que hace falta un cambio de rumbo, algo nuevo. Esa sería mi contribución. Una cuestión muy importante.
Nos quedan unos minutitos. Voy a hacer una pregunta más. Nadie se salva solo. Muy difundida en Argentina en la pandemia. ¿Coinciden con esta afirmación? La expresión nadie se salva solo. Sí, absolutamente, ¿no? Y me gustaría decirla en femenino, nadie se salva sola. Y creo que los feminismos son los primeros en habernos expresado esa premisa. Nadie se salva sola. De nuevo, construir colectividades, comunidades, y no temerle a las ideologías, a las sanas ideologías, si es que eso es posible, ¿no? Tendríamos que conversar mucho más sobre qué es una ideología, pero creo que yo coincido plenamente, nadie se salva solo ni sola, y claro, la pandemia puso esto en el escenario a partir de la biología y de la vulnerabilidad de los cuerpos. Una cosa que a mí me fascinó descubrir durante todo este aprendizaje que aún estamos atravesando con la pandemia, es como en los discursos, en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, de mis primos, donde se compartían al comienzo, cuando no teníamos ni posibilidades de vacunas, ni ningún medicamento, se compartían todo tipo de recetas caseras para ver cómo se podía sobrevivir al COVID, y de pronto hablábamos del cuerpo, ¿no? Hablábamos de porque el nivel de oxigenación tanto y porque el pulmón reacciona de tal manera, y de pronto una cosa que digo me fascinó era ver cómo el cuerpo estaba como lenguaje común en los grupos de WhatsApp. Eran nuestros pulmones, era nuestra garganta, era nuestra sangre, es este cuerpo privado que somos, ¿no? Esto que nos hace únicos, de pronto estaba como tema de conversación para recordarnos que también en lo físico somos un solo cuerpo. Y entonces que no nos podíamos salvar a solas, que somos una especie. Creo que parte de un tramo del capitalismo feroz fue habernos vendido una fantasía de absoluta individualidad, ¿no? Al punto que creíamos que el cuerpo era una cosa única y extraordinaria, desprendida de una interpretación común. Y de repente la pandemia nos dijo, hablemos de nuestros cuerpos, pongámoslo en los grupos de WhatsApp. Y a mí me fascinó eso, aceptar que somos especie, ¿no? Primero especie y después ideología. Muito obrigada, Giovana. Zoe, você quer... Gracias, Giovanni. ¿Soy? Auch da hätte ich mir mehr Nachhaltigkeit von genau diesem Gedanken Bueno, yo también hubiera deseado más estabilidad, más sostenibilidad, porque vemos en las decisiones que se toman en los países ricos. ¿Con qué se preocupan? Ya estamos preguntando quién se va a tomar la tercera dosis, en lugar de simplemente decir, solo vamos a salvarnos juntos como humanidad porque tendremos muchas mutaciones. No, nadie se preocupa por eso. Nadie se preocupa por lo que sería mejor para la humanidad, sino que se preocupa por sí mismo. Yo necesito mi tercera dosis. Necesito protegerme a mí y a mi familia. Y me hubiera gustado que las personas tuvieran este pensamiento. Nos falta este pensamiento. Bien, voy a terminar agradeciéndoles muchísimo por esta charla, por este momento, por sus ideas que me parecen tan importantes en este momento. Lamentablemente no podemos incluir todos los temas. Hay mucho por decir, pero gracias, Giovanna, Zoe. No sé si tienen algún comentario final.
Muchas gracias, Carola, por hacer posible esta conversación, esta pequeña cumbre de idiomas, que es también como construimos comunidad, ¿no? Que cuando hacemos de la tecnología no solo conectividad técnica, sino otra conexión. Gracias por eso. Quiero volver a agradecer al Goethe Institut en sus distintas sedes, a las editoriales, a la editora Incompleta que ha tenido la generosidad de poner mi libro Terra Fresca a su tumba en circulación en el territorio brasileño, y a Claudia Piñeiro, que ha hecho esta curaduría de escritoras para conversar sobre temas tan importantes y de una urgencia tremenda. Bueno, espero que les agradezco también a quienes han hecho preguntas y a quienes nos han acompañado. Ojalá esta conversación se prolongue en otros espacios, ¿no? Con otras voces. Y muchas gracias, Zoe, por ser mi compañera de charla también. Danke, Giovanna, danke, Carola. Danke wirklich an euch alle. Ich kann mich dieser Gracias, Giovanna, Carola. Gracias a todos. Yo agradezco a todos ustedes. Hago míos los agradecimientos de Giovanna. Gracias a la tecnología, quizás gracias a la pandemia, yo veo todo lo que se hizo posible online. Espero que siga siendo así, que nos mantengamos conectados, unidos, que le saquemos provecho al multilingüismo. Gracias a los institutos Goethe que permitieron este encuentro, este momento. Gracias a todos. Agradezco el apoyo de la Feria de Frankfurt, el proyecto Lea Mujeres y las editoriales Incompleta, Instante, Planeta, Relicario y Todavía. El último debate será el día 23 de octubre, la vida privada y la literatura, con las escritores Ariana Howitz, de Argentina, Cidinha da Silva, de Brasil, con Adriana Culpo, de Brasil. Gracias a todos ustedes que participaron, que enviaron preguntas, que tengan todos una linda tarde.